Hola, hola, muy buenas noches, o buena tarde, o buen día para las personas que me estén oyendo en las diferentes, horarios que me escuchan. Volviendo a retomar por aquí la dinámica de cuentos, antología de cuentos de miedo, lecturas de cuentos de terror, paranormal y diferentes tipos de lecturas. Como ya saben, nuestra última dinámica fue lectura en voz alta. Así que espero que esta les guste. Continuando con nuestros cuentos de la antología, el cuento que sigue es Las ratas del cementerio, de Henry Kubner. El anciano Mason, guardián de uno de los cementerios más antiguos de Salem, mantenía una verdadera guerra con las ratas. Varias generaciones atrás se había instalado en el cementerio una colonia de ratas enormes procedentes de los muelles. Mason decidió aniquilarlas cuando asumió su cargo tras la inexplicable desaparición del guardián anterior. Al principio colocó trampas y venenos cerca de sus madrigueras y más tarde intentó exterminarlas a tiros, pero todo fue en vano. Las ratas seguían allí, sus hordas voraces se multiplicaban infestando el cementerio. Eran grandes, aunque se trataba de la especie Mus decumanus, cuyos ejemplares llegan a los 35 centímetros de largo sin contar la cola pelada y gris. Pero Mason las había visto del tamaño de gatos. Cuando los sepultureros descubrían alguna madriguera, comprobaban con asombro que por aquellas putridas cavernas cabía tranquilamente el cuerpo de un hombre. Al parecer, los barcos que antaño atracaban en los ruinosos muelles de Salem debieron de transportar cargamentos muy extraños. A veces, Mason se asombraba de las enormes proporciones de esas madrigueras. Recordaba ciertos relatos fantásticos que había oído al llegar a la decrépita y embrujada ciudad de Salem. Eran relatos que hablaban de una vida embrionaria que persistía en la muerte oculta en las pérdidas madrigueras de la tierra. Atrás quedaban los tiempos en los que Cotton Mather exterminó los cultos perversos y los ritos orgiásticos celebrados en honor a Hécate y la siniestra Magna Mater. Pero todavía se alzaban las tenebrosas mansiones de buhardillas torcidas, de fachadas inclinadas y leprosas en cuyos sótanos, según se decía, aún se ocultaban secretos blasfemos y se celebraban ritos que desafiaban tanto la ley como la cordura. Los ancianos, con movimientos significativos de sus cabezas canosas, aseguraban que bajo la tierra de los antiguos cementerios de Salem había cosas peores que gusanos y ratas. Mason sentía asco y a la vez respeto hacia estos roedores. Estaba al tanto del peligro que acechaban sus dientes agudos y brillantes, pero no comprendía el horror que los viejos sentían por las casas vacías infestadas de ratas. Había oído rumores sobre criaturas espantosas que moraban en las profundidades y que tenían poder sobre las ratas, a las que agrupaban en ejércitos disciplinados. Según afirmaban los viejos, las ratas eran mensajeras entre este mundo y las cuevas que se abrían en las entrañas de la tierra. También se decía que algunos cuerpos habían sido robados de las sepulturas con el fin de celebrar festines subterráneos. El mito del flautista de Hamelin era una leyenda que, bajo una apariencia alegórica, ocultaba un horror impío. Según ellos, los negros abismos habían creado monstruosidades infernales que jamás salieron a la luz del día. Mason no prestaba atención a esos relatos, no tenía trato con sus vecinos y de hecho hacía lo posible por mantener en secreto la existencia de las ratas. Si el problema se hiciera público, tal vez iniciasen una investigación en cuyo caso habría que abrir muchas tumbas. Ciertamente hallarían ataúdes perforados y vacíos que atribuirían a la voracidad de las ratas, pero descubrirían también algunos cuerpos con mutilaciones muy comprometedoras para Mason. Los dientes postizos suelen hacerse de oro y no se los extraen a uno cuando muere. La ropa, por supuesto, es diferente, ya que la empresa de pompa fúnebre suele proporcionar un traje de paño sencillo que después resulta perfectamente reconocible. Pero el oro no lo es. Además, Mason negociaba también con algunos estudiantes de medicina y médicos carentes de escrúpulos que necesitaban cadáveres sin importarles demasiado su procedencia. Hasta ese momento, Mason se las había arreglado para que no hubiera investigaciones, negaba tajantemente la existencia de las ratas, aun cuando éstas le habían arrebatado el botín. A Mason no le preocupaba lo que pudiera suceder con los cuerpos después de haberlos saqueado, pero las ratas solían arrastrar el cadáver entero por un boquete que ellas mismas roían en el ataúd. Le asombraba el tamaño de aquellos agujeros. Curiosamente, las ratas horadaban siempre los ataúdes por uno de los extremos y no por los lados. Parecía como si trabajasen bajo la dirección de algo dotado de inteligencia. Ahora se hallaba ante una sepultura abierta, acababa de quitar la última palada de tierra húmeda y arrojarla al montón que había formado a un lado. Desde hacía semanas no paraba de caer una llovizna fría y constante. El cementerio era un lodazal pegajoso del que emergían las lápidas mojadas en formaciones irregulares. Las ratas se habían retirado a sus guaridas y no vio ni una sola durante días,
pero el rostro flaco y sin afeitar de Mason reflejaba una sombra de inquietud. Había terminado de descubrir la tapa de un ataúd de madera. Llevaba enterrado unos cuantos días, pero Mason no se había atrevido a desenterrarlo antes. Los parientes del muerto aún visitaban su tumba, incluso lloviendo, pero a esas horas de la noche no era previsible que acudieran por mucho dolor y pena que sintiesen, y con este pensamiento tranquilizador se enderezó y echó a un lado la pala. Desde la colina en la que estaba el cementerio apenas se veía cómo parpadeaban las luces de Salem a través de la lluvia. Sacó la linterna del bolsillo, apartó la pala y se inclinó para revisar los cierres de la caja. De repente se puso rígido. Bajo sus pies había notado un murmullo inquieto, como si algo arañara o revolviera adentro. Por un momento sintió una punzada de terror supersticioso que pronto dio paso a una ira insensata al comprender el significado de aquellos ruidos. Las ratas se le habían adelantado otra vez. En un rapto de cólera arrancó los candados del ataúd, insertó la pala bajo la tapa e hizo palanca hasta que pudo levantarla con las manos. Encendió la linterna y enfocó el interior del ataúd. La lluvia salpicaba el blanco tapizado de raso. Estaba vacío. Mason percibió un movimiento furtivo en la cabecera de la caja y dirigió la luz hacia allí. El extremo del sarcófago había sido perforado. Al parecer, el agujero comunicaba con una galería, pues en aquel momento desapareció por allí un pie flácido, inerte, enfundado en su correspondiente zapato. Mason comprendió que las ratas se le habían adelantado por apenas unos instantes. Se agachó y agarró el zapato con todas sus fuerzas. La linterna cayó dentro del ataúd y se apagó de golpe. De un tirón el zapato le fue arrancado de las manos en medio de una algarabía de chillidos agudos y excitados. Un momento después había recuperado la linterna y la enfocaba por el agujero. Era enorme. Tenía que serlo. De lo contrario no habrían podido arrastrar el cadáver. Mason trató de imaginarse el tamaño de aquellas ratas capaces de tirar del cuerpo de un hombre. Llevaba el revólver cargado en el bolsillo y eso le tranquilizaba. Si se hubiera tratado del cadáver de una persona común y corriente, Mason habría abandonado su presa a las ratas antes de aventurarse por aquella estrecha madriguera, pero recordó los gemelos que llevaba el cadáver en los puños y el alfiler de la corbata, cuya perla debía ser auténtica. Sin pensárselo dos veces, se enganchó la linterna al cinturón y se introdujo por el boquete. El acceso era angosto. Delante de él, a la luz de la linterna, podía ver cómo las suelas de los zapatos eran arrastradas hacia el fondo del túnel. Trató de reptar lo más rápido posible, pero había momentos en que apenas avanzaba presionado entre aquellas estrechas paredes de tierra. El aire se hacía irrespirable por el hedor del cadáver. Mason decidió que regresaría si no lo alcanzaba pronto. El terror empezaba a adueñarse de su imaginación, aunque la codicia lo instaba a continuar. Y prosiguió cruzando varias bocas de túneles adyacentes. Las paredes de la madriguera estaban húmedas y pegajosas. Por 2 veces oyó a sus espaldas pequeños desprendimientos de tierra. El segundo de esos le hizo volver la cabeza. Por supuesto no vio nada hasta que enfocó la linterna en esa dirección. Entonces observó que el barro casi obstruía la galería que acababa de recorrer. El peligro de su situación se le reveló en toda su espantosa realidad. El corazón le latía con fuerza solo de pensar en la posibilidad de un hundimiento. Decidió abandonar su persecución a pesar de que casi había alcanzado el cadáver y las criaturas invisibles que lo arrastraban, pero había algo más en lo que tampoco había pensado. El túnel era demasiado estrecho como para dar la vuelta. Por un segundo el pánico se apoderó de él, pero recordó la boca lateral que acababa de pasar y retrocedió con dificultad hasta allí. Introdujo las piernas hasta que pudo dar la vuelta. Luego comenzó a avanzar a la desesperada hacia la salida, pese al dolor de rodillas. De repente, una puntada le traspasó la pierna. Sintió que unos dientes afilados se le hundían en la carne y pateó frenéticamente para librarse de sus agresores. Oyó un chillido penetrante y el rumor presuroso de una multitud de patas que se escabullían. Al enfocar la linterna hacia atrás, lanzó un gemido de horror. Una docena de enormes ratas lo observaban atentas y sus ojos malignos parpadeaban bajo la luz. Eran deformes, grandes como gatos. Tras ellas vislumbró una forma negruzca que desapareció en la oscuridad. Se estremeció ante las increíbles proporciones de aquella sombra. La luz contuvo a las ratas durante un momento, pero no tardaban en volver a acercarse furtivamente. Al resplandor de la linterna, sus dientes parecían teñidos de carmesí. Mason forcejeó con su pistola, consiguió sacarla de su bolsillo y apuntó con cuidado. Estaba en una posición difícil. Procuró pegar los pies a las mojadas paredes de la madriguera para no herirse. El estruendo lo dejó sordo durante unos instantes. Después, una vez disipado el humo, vio que las ratas habían desaparecido. Guardó la pistola y comenzó a reptar a toda velocidad a lo largo del túnel, pero no tardó en oír de nuevo las carreras de las ratas que otra vez se le echaron encima. Se le amontonaron sobre las piernas, mordiéndole y chillando de manera enloquecedora. Mason empezó a gritar mientras echaba mano a la pistola. Disparó sin apuntar y no se lastimó de milagro. En esa ocasión las ratas no se alejaron tanto. Mason aprovechó la tregua para reptar lo más rápido que pudo, dispuesto a abrir fuego a la primera señal de un nuevo ataque.
Oyó movimientos de patas y alumbró hacia atrás con la linterna. Una enorme rata gris se detuvo en seco y se quedó mirándolo. Sacudía muy despacio los largos bigotes y movía de un lado a otro la cola áspera y pelada. Mason disparó y la rata echó a correr. Siguió arrastrándose. Se había detenido un momento a descansar junto a la negra abertura de un túnel lateral. Cuando descubrió un poco más adelante un bulto sin forma sobre la tierra mojada. Lo tomó por un montón de tierra desprendido del techo, pero luego vio que era un cuerpo humano. Se trataba de una momia negra y arrugada, y presa de un pánico sin límites vio que se movía. Aquella cosa monstruosa avanzaba hacia él. A la luz de la linterna vio ese horrible rostro, a poca distancia del suyo. Era una calavera descarnada, el semblante de un cadáver que llevaba años enterrado, pero lo animaba una vida infernal. Tenía los ojos vidriosos, hinchados, que delataban su ceguera. Al avanzar hacia Mason lanzó un gemido plañidero y entreabrió sus labios pustulosos y desgarrados en una mueca de hambre espantosa. Mason sintió que se le helaba la sangre. Cuando aquel horror estaba ya a punto de rozarle, Mason se precipitó frenético por la abertura lateral. Oyó arañar en la tierra a sus pies y el confuso gruñido de la criatura que le seguía de cerca. Mason miró por encima del hombro, gritó y trató de avanzar desesperadamente por la estrecha galería. Reptaba con torpeza, las piedras afiladas le lastimaban las manos y las rodillas. El barro le salpicaba en los ojos, pero no se atrevió a detenerse ni un segundo. Siguió avanzando a gatas, jadeando, rezando y maldiciendo, presa de la histeria. Las ratas se precipitaron de nuevo sobre él entre chillidos triunfales con la voracidad pintada en los ojos. Mason estuvo a punto de sucumbir bajo sus dientes, pero logró deshacerse de ellas. El pasadizo se estrechaba y, sobrecogido por el pánico, pataleó, gritó y disparó hasta que el gatillo pegó sobre una cápsula vacía. Ya había rechazado las ratas. Observó entonces que se hallaba bajo una piedra grande encajada en la parte superior de la galería que le oprimía la espalda con suma crueldad. Al tratar de avanzar, notó que la piedra se movía y se le ocurrió una idea. Si pudiera dejarla caer, tal vez obstruyese el túnel. La tierra estaba empapada por la lluvia, se enderezó y empezó a quitar el barro que sujetaba la piedra. Las ratas se acercaban, veía brillar sus ojos al resplandor de la linterna. Siguió cavando frenético. La piedra cedía, tiró de ella y la movió de sus cimientos. Las ratas se acercaban, era el enorme ejemplar que había visto antes, gris, leprosa, repugnante. Avanzaba enseñando sus dientes anaranjados. Mason dio un último tirón a la piedra y la sintió resbalar hacia abajo, entonces reanudó su camino a rastras por el túnel. La piedra se derrumbó tras él y oyó un repentino alarido de agonía sobre sus piernas. Se desplomaron algunos terrones mojados. Más adelante, le atrapó los pies un desprendimiento considerable el que logró zafarse a duras penas. El túnel entero se estaba desmoronando. Jadeando de terror avanzaba mientras la tierra se desprendía. El túnel seguía estrechándose hasta que llegó un momento en el que apenas pudo hacer uso de manos y piernas para avanzar. Se retorció como una anguila hasta que de pronto notó un jirón de raso bajo sus dedos crispados. Luego su cabeza chocó contra algo que le impedía avanzar. Movió las piernas y comprobó que no las tenía apresadas por la tierra desprendida. Estaba boca abajo. Al tratar de incorporarse, se encontró con el techo del túnel. Se hallaba a escasos centímetros de su espalda. Estaba descompuesto de puro terror. Al salirle al paso, aquel ser espantoso y ciego se había desviado por un túnel lateral, por un túnel que no tenía salida. Se encontraba en un ataúd vacío, al que había entrado por el agujero que las ratas habían practicado en su extremo. Intentó ponerse boca arriba, pero no pudo. La tapa del ataúd lo mantenía inexorablemente inmóvil. Tomó aliento e hizo fuerza contra la tapa. Era inamovible, incluso aunque lograse escapar del sarcófago. ¿Cómo podría excavar una salida a través del 1,5 metros de tierra que tenía encima? Le costaba respirar. Hacía un calor sofocante y el hedor era insoportable. En un arrebato de terror, desgarró y arañó el forro acolchado hasta destrozarlo. Intentó en vano cavar con los pies en la tierra desprendida que le impedía retirarse. Si lograra cambiar de postura, podría excavar con las uñas una salida hacia el aire. Hacia el aire. Una agonía candente penetró en su pecho. El pulso le dolía en los globos oculares. Parecía como si la cabeza se le fuera hinchando y estuviera a punto de estallar. De pronto oyó los triunfales chillidos de las ratas. Comenzó a gritar enloquecido, pero ya no pudo rechazarlas. Durante un momento se revolvió histérico en su estrecha prisión y luego se calmó, boqueando por falta de aire. Cerró los ojos, sacó la lengua ennegrecida y se hundió en la negrura de la muerte mientras los locos chillidos de las ratas le perforaban los oídos. Fin. Y así fue el final de nuestro protagonista Mason.
Este cuento se me asimila mucho a una escena en una película. Es el episodio de una película, no recuerdo cuál, pero estoy segura que lo he visto también. Espero que les haya gustado. Es un cuento corto, una lectura corta. Espero que a toda la gente que le guste escuchar relatos, cuentos, lecturas, que les lean, pues que les gusten, queden con el video, dejen el like, suscríbanse por favor, compartan, así llegamos a más gente que nos guste leer, que nos guste escuchar, que nos gusten los cuentos. Habrán lecturas de cuentos de terror, de paranormal, de oráculos. Ya saben, mi canal es ecléctico, así que serán diferentes lecturas y diferentes cositas que traeré por aquí. Y nada, espero su apoyo y que les guste mucho. Les dejo en este momento para mí unas muy buenas noches y unos besitos envenenados. Bye.